Buen día, nosotras somos el equipo 2, conformadas por Castro Ortega, Guadalupe, Montserrat y Cabrera Luna, Natalia Saraí. Les vamos a presentar nuestra experiencia práctica 1 junto con nuestros cálculos, nuestras discusiones y nuestra conclusión. Bueno, estos son mis resultados. En base a la teoría que leímos acerca de cómo funciona un ácido y una base, ya sea con Bronsted-Lowry o Arrhenius, podemos utilizar las ecuaciones para determinar los iones de hidrógeno y los iones de OH. En la práctica utilizamos algunas sustancias, como se puede observar de este lado, tal como el vinagre, el jugo de limón, la aspirina. Yo en mi caso utilicé agua alcalina, cloro, bicarbonato, jabón de trastes y ácido muriático. El pH del papel fue determinado en base a lo que se esperaría con un indicador de tira, como si lo hubiéramos realmente eh, comprado y no hecho desde cero como se menciona en la práctica. El indicador 1 que utilicé fue la piña y el indicador 2 que utilicé fue el betabel. En el caso de la piña se pone que es NC debido a que es inconcluso. No logré determinar exactamente el tipo de pH debido a que a la hora de poner el indicador no cambiaba de color, simplemente tenía de color amarillo todo, a pesar de que en otros resultados el agua alcalina es obviamente una sustancia básica, pero la piña simplemente la tenía amarillo, por lo cual determiné que sería inconcluso el resultado y asumí que con la piña es ácido o alcalino. En esta columna puse la molaridad de cada sustancia que se utilizó con la fórmula que ya conocemos y en base a las columnas de iones de hidrógeno y iones de OH, utilizando estas fórmulas, con Excel fácilmente logramos determinar cada pH y concentración de OH. Estos son mis resultados usando la piña como indicador. Para todos los resultados fueron satisfactorios según el pH teórico que deberían de tener. Sin embargo, en la lejía, como mi compañera lo mencionó, no hubo cambios tampoco, entonces opté por usar NC como inconcluso. Para el betabel como indicador, sucedió lo mismo, solamente que la tira de la lejía sí se pintó un poco. Sin embargo, creo que sucedió lo mismo que a mi compañera, que se tiñó. Estos son los cálculos que yo hice usando la fórmula que se observa arriba. Y bueno, vamos a proceder a hacer la discusión. Como sabemos, la discusión en la práctica venía acompañada de algunas preguntas que estaría perfecto que mencionáramos a la vez que comparamos nuestros resultados. Aquí, como se puede mostrar en la diapositiva, un indicador es una sustancia que puede ser un ácido o una base débil y que añadida a una muestra se produce un cambio físico. Pero al ser una práctica en casa, utilizamos indicadores naturales. Natalia, ¿qué colores presentamos de las diferentes sustancias utilizadas como indicadores en ácidos y bases? En la discusión vamos a comentar un poco de nuestros resultados y comparar qué obtuvo cada quien desde la experiencia en su casa. Como ya sabemos, un indicador es una sustancia que puede ser un ácido o una base débil que añadido a una muestra se produce un cambio físico, usualmente de color, y el funcionamiento y la razón del indicador cambiará según su valoración y con lo que se utilizó. Natalia, ¿recuerdas más o menos qué colores presentamos en las diferentes sustancias usadas? Sí,
Cuando se preparó el indicador junto con el alcohol y nuestro, ya sea la piña o el betabel, la piña, por ejemplo, se veía amarilla, pero al utilizar la tira, que fue nuestro papel tornasol, este se volvía transparente y para el betabel este era un tono guinda y en la tira se veía como un tono morado. Por lo tanto, no todos los indicadores son aptos para hacer este trabajo o cumplir esta función, como lo vimos con la piña, pues no hubo cambios. No estoy de acuerdo. Igual, una parte importante a mencionar es la cantidad de gotas que se utilizaron cuando tuvimos que hacer el viraje, debido a la naturalidad de estos productos como la piña del betabel y que en base a la experiencia la piña no resultó ser tan buen indicador como lo esperábamos. En el caso de la piña se utilizaron de 5 a 15 gotas para realizar un cambio real y de 1 a 5 gotas en el caso del betabel. Natalia, ¿recuerdas si funcionó el papel indicador que realizamos y qué cambios observamos? Sí, sí cumplió su función, sin embargo, todo dependía de los indicadores. Correcto, en el papel, en mi caso, hubo a la hora de poner el papel en el cloro, se despintó directamente. Entonces, eso obviamente indica que es súper ácido. Sin embargo, debido a diferentes razones, el papel que tuve que utilizar yo en mi práctica, pues fue papel normal y no un filtro de café. Una cuestión importante a discutir es que si podría desaparecer el color de de la muestra luego de añadir la sustancia indicada. Sí, ya que dependen del indicador colocado y el indicador depende de su pH, para poder recuperarlo, solo se necesita volver al pH inicial agregando un ácido o una base. Pero ¿cómo se comporta el pH en cada sustancia? Como ya sabemos, el pH es un factor del tipo logarítmico que tiene una base de 10. En todas las sustancias que mostraron ser aptas para la demostración cuando se utilizó la solución, se hace 10 veces más ácida, es decir, que el pH baja una unidad. Y si se hace con una solución alcalina, solamente necesitamos 10 veces menos de la solución y se reduce una unidad. Finalmente, se logró conocer más indicadores naturales desde una perspectiva analítica. Asimismo, experimentar más de cerca con la creación del papel, capaz de determinar el pH de diferentes sustancias. Logramos conocer sus concentraciones con ayuda de la teoría previamente leída. De igual manera, se cumplieron los objetivos planteados. Sin embargo, al medir el pH de las sustancias se presentaron dificultades, pues los indicadores naturales elegidos no cumplen sus funciones como se esperaba, como es el caso de la piña. Buen día, somos el equipo 2 conformado por Castro Ortega, Guadalupe Montserrat y Cabrera Luna Natalia Saraí. Vamos a presentar los resultados, discusión y conclusión de la experiencia práctica en casa número 2. Vamos a iniciar con los resultados. En nuestro caso decidimos utilizar los mismos resultados debido a que se tuvieron complicaciones en una de las bitácoras, en este caso en la mía, en la de Guadalupe Montserrat. Así que vamos a explicar los resultados que mi compañera Natalia obtuvo. Empezamos con el cálculo de las concentraciones. Comenzamos con la molaridad del estándar primario. Ahí se pueden observar los datos y la fórmula que utilicé junto con el resultado que obtuve. Continuamos con el volumen del sustrato. De igual manera, nuestros datos, nuestra fórmula y nuestro resultado. Para el volumen de cada muestra,
También podemos observar la fórmula con el resultado en mililitros y en litros. Para calcular las M faltantes utilizamos la siguiente fórmula y en la parte de abajo de cada fórmula podemos observar nuestro resultado en notación científica y en decimales. Con nuestros cálculos estadísticos utilizamos los datos que se observan a la izquierda. Obtuve la media, la varianza y el coeficiente de variación. De igual manera, podemos observar las fórmulas y nuestros resultados. Como parte de nuestra discusión, decidimos dar una introducción breve en la diapositiva. Como sabemos, la col morada contiene un flavonoide llamada cianidina, el cual es el principal compuesto utilizado como indicador natural en varias pruebas de pH. En este caso, se utilizó para indicar un cambio de color entre dos compuestos, que son el NaHCO3 y el ácido clorhídrico presente en el ácido muriático. Y los resultados del análisis estadísticos presentan valores bajos y cercanos que permiten afirmar que la experiencia práctica realizada es confiable y no presenta grandes desviaciones estadísticas que influyan en su análisis. Una de las cuestiones importantes es si el valor obtenido de la concentración real coincide con los porcentajes de ácido clorhídrico en el ácido muriático. Natalia, ¿nos podrías decir un poco de qué se obtuvo? Aquí. No pudimos comprobar si nuestros resultados concordaban con lo que decía la etiqueta del producto que teníamos en casa, puesto que nuestra etiqueta no viene con una tabla donde menciona el porcentaje que hay de cada sustancia para crear el ácido muriático. Entonces no hubo forma de comprobarlo. Ok. Y asimismo, el valor obtenido en la concentración real coincide con la cantidad de leche de magnesia en la etiqueta, Natalia. No, de igual manera no pudimos obtener ese dato para poder comprobarlo con nuestro resultado. Ok. Otra cuestión importante a mencionar es la reacción que ocurre en la preparación del estándar primario. En nuestro caso utilizamos el bicarbonato, que a la hora de ser calentado se convierte en hidróxido de sodio y libera H2CO3. Y algunas de las reacciones que ocurren en el procedimiento de la titulación son las reacciones de neutralización de ácidos y de bases. Vamos a continuación con la conclusión. A continuación, nuestra compañera Natalia nos va a ayudar a leer la conclusión. Concluimos que mediante la teoría fuimos capaces de diferenciar un patrón primario de uno secundario. De igual manera, conocer el tipo de reacciones que suceden dentro de la formación de un estándar primario. Esto nos ayudará en un futuro a analizar mejor las situaciones que se nos presenten en un laboratorio. Muchas gracias. Y finalmente, estas han sido nuestros resultados, discusiones y conclusiones de ambas experiencias prácticas. Esperemos que les haya gustado. Excelente día.